¿Me sirve Trump? Sí. ¿Por qué? Porque rompe eso. Desde el primer momento siempre se trató de eso. Siempre se trató de romper el globalismo. Desde el año 2015, que empezó a asomar Trump como que iba a ser el próximo presidente y nosotros empezamos a plantear estas cosas, hace una década ya. Era esto, de esto se trataba. Una analista rusa, Lyuba Lulko, dice a RT, en forma tal vez más explícita, los analistas occidentales pintan un panorama de recesión global al hablar de los aranceles de Trump que impuso el 2 de abril. De hecho, se trata de una decisión brillante que Estados Unidos ha tomado, por supuesto, en beneficio propio. La desindustrialización de Estados Unidos amenazaba su seguridad. La industria representa apenas el 18% del Producto Bruto Interno estadounidense y la manufactura se trasladó al extranjero en busca de menores costos, salario, protección laboral, materias primas, impuestos, etc. Y da ejemplos. Apple trasladó sus fábricas a China y ahora los iPhone regresan a Estados Unidos con una etiqueta que dice Made in China. Los estadounidenses los compran a un precio más bajo que si se fabricaran en su país. Pero esto ha generado graves riesgos para su país, para Estados Unidos. ¿Qué pasaría si la tan comentada guerra con China realmente se concreta? En ese caso, los activos de Apple serían confiscados y Estados Unidos carecería de una base de producción nacional para la fabricación de productos electrónicos necesarios para los celulares, para las armas o para cualquier otra cosa. Y esto se repite muchísimo de la producción de Estados Unidos. O sea, ¿cuál es el problema entonces? Que Estados Unidos se estaba suicidando. Por eso en Estados Unidos hablaban en contra de la globalización. Vuelvo a explicarlo, lo dije 1.000.000 de veces. Por eso acá, si no se distinguen los intereses entre las distintas facciones que hay en pugna y vemos de esos intereses cuáles son funcionales a nuestros intereses, no se entiende nada. Uno no puede chocar con una nación porque sí. Las naciones no tienen amigos, tienen intereses. Volvamos a entender el ABC de la geopolítica. ¿Cuál es nuestro interés? Desarrollar nuestra industria, desarrollar nuestra economía, y para eso que necesitamos fijar nuestras propias reglas que nos beneficien a nosotros. Bueno, ¿en qué marco podemos hacer eso? En un marco donde se rompa la estructura globalista, porque la estructura globalista subordinaba nuestros intereses a los de las corporaciones y nuestras leyes a los marcos de los acuerdos internacionales. Nosotros constitucionalmente elevamos los tratados internacionales por encima de las leyes locales. Entonces, se firma un tratado internacional y lo que decide un tribunal extranjero nosotros lo respetamos. Y eso nosotros no lo podríamos aceptar porque tenemos que tener el principio de soberanía, porque cuando más allá de lo bonito que suena en términos teóricos, en la práctica real, esos tribunales van a fallar en favor de sus intereses. Por eso, por ejemplo, el CIADI, que era el mecanismo que se había hecho para que las empresas litiguen con los estados, siempre fallaban a favor de las empresas, porque era un tribunal para que ganen las empresas. Y nosotros, en vez de usar nuestros propios tribunales para litigar con una empresa, usábamos esos mecanismos. ¿Qué es lo que pasó? Perdimos todos los juicios. ¿Cómo no íbamos a perder todos los juicios si el sistema estaba armado para que perdiéramos los juicios? ¿Y cómo entonces nosotros vamos a querer que siga ese sistema? Por supuesto que queremos que se dinamite ese sistema. Y por eso aplaudimos lo que hace Trump, porque está rompiendo el sistema. Por eso yo aplaudo ese sistema y repudio lo que dice Kichilov. ¿Para qué queremos que este sistema se siga manteniendo? ¿Para qué? Si era el sistema que nos encadenó a nosotros. Si es el sistema que a nosotros nos hace dependientes, que no nos deja desarrollar nuestra base tecnológica, que nos destruye nuestras posibilidades, que elimina nuestras pymes porque no pueden competir con las multinacionales que legislan en su favor
y tienen los fallos en su favor y tienen acceso al crédito mucho más barato y tienen todos los mecanismos para ganar cualquier tipo de enfrentamiento con otro sector. A Estados Unidos le hacía mal internamente porque el proyecto globalista era destruir a Estados Unidos también. Ahora, a mí puede no gustarme Estados Unidos, pero no me gusta por lo que me significa a mí. Pero es absurdo que yo intente apoyar un sistema que va a destruir a Estados Unidos, pero también me va a destruir a mí en el intento. Porque el globalismo va a destruir a Estados Unidos, va a destruir a Rusia, va a destruir a China, va a destruir a España, y va a destruir a la Argentina, y va a destruir a México, y va a destruir a todos. Da lo mismo quién sea y dónde esté, si vivís en Paraguay, o si vivís en Uruguay, o si vivís en Ghana. Nadie tenía lugar en ese sistema. Entonces hay que reventarlo. Por eso es lo que yo sospecho, porque obviamente no lo puedo probar, que hay un acuerdo entre rusos, chinos y Trump para romper esto. Porque Trump solo no lo puede romper. Rusia sola no lo puede romper, China no lo puede romper también, y el modelo llevaba a una tercera guerra mundial, porque era la forma que tenía el globalismo para destruir todos los estados e instaurar un gobierno corporativo, probablemente bajo una fachada de una organización internacional. Todo de beneficio y a favor de los derechos humanos. O sea, tenemos que empezar a entender lo que es la realidad de las etiquetas. Que a nosotros nos pongan derechos humanos no quiere decir que velen por los derechos humanos. Quiere decir que están usufructuando un nombre para una política que es contraria a las necesidades de los seres humanos. Y yo cada día me rehúso más a utilizar los mismos términos que se usaban, por lo que significan en el fondo esos términos, por lo que apoyan, por las estructuras que hay detrás. Por algo Trump arranca cerrando la USAID y la NED, porque eran las fuentes de financiación de esas políticas. Por eso hay tanto desconcierto, porque ahora le está pegando a Wall Street. Y lo primero que dice el gobierno de Trump es, vamos a gobernar ya no para los mercados, vamos a gobernar para los productores. No vamos a mirar más Wall Street. ¿Cómo quieren que yo no piense que eso está bien? Si hemos sido esclavos de Wall Street desde hace décadas. ¿Cuánto hemos hablado y hemos escrito nosotros y muchísima gente más en contra de Wall Street, de la Reserva Federal, de la estructura financiera, de los fondos de inversión y todo? Por primera vez se da la posibilidad en muchísimo tiempo de que ese sistema naufrague y nosotros vamos a estar en contra. Porque no nos gusta Trump, porque es blanco, porque es patriarcal. ¿En serio? Yo no entiendo por qué se es tan tosudo para aceptar estas cosas. Los rusos y sus medios de comunicación sufrieron la decadencia y la caída de la Unión Soviética. Y por lo tanto, plantea esta autora, pueden reconocer los síntomas de la decadencia y la caída en Estados Unidos, así como la inminente pérdida de los satélites estadounidenses. ¿Por qué? Porque de alguna manera es lo que vivió la Unión Soviética. La situación no es la misma en Estados Unidos que en Rusia, pero ojo, ¿por qué? Porque Rusia tenía más experiencia en economías autárquicas y en movilización en tiempos de guerra. Rusia también tenía una deuda nacional mucho menor, lo que le daba más maniobra financiera. El experimento estadounidense con las autosanciones será una prueba extrema del excepcionalismo estadounidense. Estados Unidos se mete a navegar en aguas que no conoce, porque siempre estuvo en otra posición. Pero si quiere sobrevivir, necesita de alguna manera salir de esta situación. El objetivo principal, dicen los medios rusos, no es castigar a los competidores comerciales o socios cercanos de Estados Unidos, sino influir en las empresas estadounidenses, obligándolas a devolver a su tierra natal las fábricas y plantas ahora dispersas por el mundo, desde México hasta Malasia y Vietnam.